Número 9. Colapso del puente de Tacoma Narrows. Los puentes son una maravilla de la ingeniería y algo que hace que algunas personas estén absolutamente aterrorizadas. De hecho, el miedo a los puentes se llama gefirofobia, y para ser justos, no es difícil ver por qué. Si bien los puentes a menudo se construyen para ser magníficos y permitir que las personas y los vehículos los crucen sin obstáculos, a veces te hace preguntarte qué pasaría si no lo fueran, o si algo saliera mal y causara que todo colapsara. Eso es lo que pasó con el puente Tacoma Narrows. Este simple puente se abrió en 1940 para llevar gente, pero el 7 de noviembre, ni siquiera 4 meses después de su construcción, fue derribado por algo que muchos no esperaban: el viento. Bueno, fue una fuerza de viento de gran magnitud que expuso una falla del puente, y eso hizo que se doblara y se balanceara hasta que finalmente toda la estructura se derrumbó. Como puedes ver en el video, este no fue un movimiento simple, sino uno brutal que destrozó el puente. El primer incidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana, cuando el concreto cayó de la superficie de la carretera, y solo unos minutos más tarde, una sección de 183 metros del puente se desprendió. En ese momento el puente estaba siendo sacudido de un lado a otro con bastante violencia. Incluso hubo momentos en que la elevación de la acera en un lado del puente era de 8.5 metros por encima de la acera del otro lado. A pesar de que las torres del puente estaban hechas de acero al carbono estructural, resistente y duradero, el puente demostró no ser rival para el movimiento salvaje y se derrumbó. Lo único bueno de este incidente fue que nadie resultó herido en esta ocasión. Sin embargo, murió un perro, y eso es trágico. Independientemente de la pérdida de vidas, la destrucción del puente hizo que muchos constructores de puentes fueran más respetuosos con la naturaleza, y cómo ésta puede destruir sus creaciones. El 14 de octubre de 1950, después de más de 2 años de construcción, se abrió un puente de reemplazo. Es 12 metros más largo que el original, y el quinto puente colgante más largo de Estados Unidos. Número 8. Desastre de la melaza en Boston. No escuchaste mal, dije desastre de la melaza. Y sí, esto realmente sucedió. La catástrofe ocurrió en Boston, y fue algo que pocos podrían haber esperado. Verás, en una calle de Boston había un enorme contenedor de melaza. De hecho, tenía cerca de 2.3 millones de galones de melaza. ¿Pero qué pasó? Bueno, en 1919 el tanque que contenía toda esa melaza se derrumbó y derramó todo el jarabe oscuro y espeso en las áreas periféricas. Ahora, no pienses que la melaza no es mortal. Recuerda que había literalmente un par de millones de galones de material pegajoso en ese tanque. Había tanta melaza que un tren cercano se salió de la vía, y debido a que la gente no estaba preparada para el desastre, más de 150 personas resultaron heridas y 21 murieron. Muerte por melaza. Lo que me lleva a pensar, ¿quién tuvo la culpa? Bueno, prácticamente todos los que construyeron ese tanque. Inmediatamente después del percance, la cobertura de noticias incluyó especulaciones sobre la fermentación que producía demasiada presión dentro del tanque. Estaba mal construido de arriba a abajo, y varias personas cercanas al incidente afirmaron que escucharon remaches saliendo que sonaban como ametralladoras. Además, el tanque en sí apenas se probó, tanto en términos de tener cosas dentro como ver cómo el clima dañaría el metal. El calor de Boston deformó el tanque hasta que ocasionó una grieta, y creció hasta que finalmente abrió las compuertas, literalmente. Número 7. Fallo de la red eléctrica en la India. Para un desastre de ingeniería más reciente, vayamos a la India en 2012. Durante junio de ese año hubo algunos monzones terribles, que en realidad llegaron mucho más tarde de lo que todos habían esperado, y como tal, la gente de la India tenía una necesidad mucho mayor, la necesidad de electricidad, lo cual es totalmente comprensible. Sin embargo, debido a la demanda, se activó un conjunto de disyuntores en la línea Bina-Gwalior, y debido a eso, 22 estados de la India quedaron a oscuras. Y no solo durante 1 hora o 2, sino durante 2 días completos. Es importante recordar que India tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, solo superada por China. Este apagón afectó a la impresionante cantidad de 620 millones de personas durante 2 días completos. Quizás te estés preguntando, ¿cómo esto cabe en el tema de hoy? Bueno, es porque el sistema en sí no tenía una opción de respaldo. Por lo tanto, les tomó 2 días completos recuperar la energía para estas personas, que probablemente echaban de menos los refrigeradores para mantener la comida fresca. Afortunadamente, después de que ocurrió este incidente, el gobierno de la India tomó medidas no solo para proteger mejor su sistema eléctrico, sino para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. Probablemente sea una decisión inteligente por parte del gobierno. ¿Alguna vez te has quedado sin energía durante tanto tiempo? ¿Qué hiciste? Déjame saber abajo en los comentarios. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video y presiona el botón de suscribirte también. Número 6. Presa St. Francis.
La presa Saint Francis alguna vez estuvo ubicada a unos 64 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles, en el soleado estado de California. Fue construida entre 1924 y 1926 como una presa de gravedad de hormigón curvada, para conectar la creciente necesidad de Los Ángeles de regulación y almacenamiento de agua. Se extendía por 396 metros y contenía más de 12.000 millones de galones de agua. Fue diseñada y construida por el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, bajo la dirección de su gerente general e ingeniero jefe, un hombre estadounidense-irlandés autodidacta llamado William Mulholland. Desde el día en que se inauguró la presa en 1926, goteó. La gente de la ciudad cercana solía bromear y decir: "Te veré más tarde si la presa no se rompe". Pocos sabían que esa pequeña broma pronto se convertiría en el segundo desastre más grande en la historia de California, en términos de pérdida de vidas. 3 minutos antes de la medianoche del 12 de marzo de 1928, la presa se rompió, liberando una avalancha de agua de 10 pisos de altura que barrió 87 kilómetros al oeste hasta el océano. Tardaría más de 5 horas en llegar, pero no se escuchó una advertencia oficial durante más de una hora después de la catastrófica ruptura. El resultado fue más de 450 personas muertas por la inundación. Pueblos enteros, decenas de ranchos, 1.200 casas y 10 puentes fueron engullidos por el agua. El mal diseño y el uso de hormigón de mala calidad que permitió que el agua socavara los cimientos de la presa fue el culpable. El desastre marcó el final de la carrera de Mulholland. Número 5. La explosión del Challenger. Por triste que parezca, hay numerosos desastres de ingeniería que podrían haber puesto aquí con respecto a viajes espaciales. Está el horror de la misión Apolo 1, donde los astronautas quedaron atrapados dentro del transbordador mientras un fuego los quemaba vivos. Está el Apolo 13, donde los astronautas casi mueren debido a una pieza defectuosa, lo que los hizo improvisar mientras estaban en el espacio. Pero pocos desastres pueden igualar lo que sucedió con el transbordador Challenger. Este transbordador ya había estado en múltiples misiones, y de hecho, el de 1986 habría sido su 10ª misión, por lo que fue visto en vivo por televisión. También es importante señalar que había un civil entre la tripulación de vuelo, una novedad en el programa. Pero a los 76 segundos de vuelo, el transbordador explotó. El mundo entero vio cómo sucedía el desastre ante sus ojos, y todos lamentaron la pérdida de la tripulación de 7 personas. ¿Cómo pudo pasar esto? No era una nave nueva, y se revisaba regularmente como debía ser. Entonces, ¿qué ocurrió en este día tan específico del lanzamiento? Después de una investigación profunda, se determinó que las juntas tóricas que sellaban los propulsores del cohete se vieron comprometidas la mañana del vuelo, porque la temperatura se enfrió demasiado. Los ingenieros, de hecho, habían advertido a los jefes de la NASA sobre esto, pero fue ignorado porque sentían que estaría bien. Probablemente debieron confiar en la ciencia y los hechos concretos en lugar de sentimientos para este tipo de cosas. Le costó la vida a 7 personas, y millones en todo el mundo pasaron de presenciar un triunfo a presenciar una tragedia. Después de esta explosión, la NASA cerró todos los vuelos tripulados al espacio durante algún tiempo. Número 4. Colapso de las pasarelas del Hotel Hyatt Regency. Los hoteles son lugares donde debes relajarte y divertirte mientras te quedas allí para un viaje de trabajo o mientras estás de vacaciones. Pero en 1981 ocurrió una de las mayores tragedias estructurales de la historia de Estados Unidos, porque 2 pasarelas en el hotel colapsaron repentinamente y se llevaron la vida de 114 personas con ellas. También hubo 200 personas heridas a causa del colapso. Pero, ¿cómo pasó esto? Bueno, hubo un concurso de baile en el Hotel Hyatt Regency en Kansas City, en Missouri. Mucha gente y espectadores vieron el evento desde varios pasillos del hotel. En la superficie todo estaba bien, ya que las pasarelas estaban diseñadas para soportar mucho peso. Sin embargo, los ingenieros de estas pasarelas en particular decidieron tomar ciertos atajos, y las pasarelas en el cuarto y segundo piso del hotel no fueron construidas para soportar todo el peso. Con tanta gente abarrotada en ellas viendo el baile, era solo cuestión de tiempo antes de que colapsaran. Los ingenieros de estos pasillos fueron arrestados y enviados a tribunales por delitos de negligencia grave y mala conducta. Fueron condenados por ambos cargos y se les despojó de sus licencias como debería ser. Número 3. El Hindenburg. ¡Oh, la humanidad! La aviación ha pasado por muchas fases diferentes a lo largo de los años, y una de las más interesantes de todas fue la llegada de Zeppelins, también conocidos como dirigibles. Estas embarcaciones eran en realidad maravillas de la ingeniería, ya que demostraban que siempre que tuviera suficiente gas ligero y el marco adecuado, podrían flotar prácticamente cualquier cosa que quisieran del suelo. Esto fue hasta que el Hindenburg se derrumbó. Se suponía que esta aeronave era el pináculo de los viajes en dirigible, y se dirigía desde Alemania hasta Nueva Jersey cuando
cuando de repente se incendió. En unos 36 segundos, toda la enorme aeronave desapareció, quemada hasta convertirse en cenizas en lo que debe haber sido una de las cosas más aterradoras jamás presenciadas por el hombre. Hasta el día de hoy, la destrucción del Hindenburg es una parte de la historia que casi todo el mundo conoce. Pero, ¿por qué se incendió? Bueno, en realidad hubo múltiples causas. La causa inmediata fue porque se produjo una descarga estática a bordo del dirigible cuando se acercaba al muelle. Esto no habría sido malo por sí solo. Sin embargo, el Hindenburg estaba lleno de hidrógeno, que es extremadamente inflamable. También, como demostraron los cazadores de mitos en uno de sus episodios más famosos, la estructura del dirigible también fue un factor, ya que el fuego reaccionó y provocó que se quemara a un ritmo mucho más rápido. Y si tienes curiosidad por saber por qué el dirigible estaba lleno de gas tan inflamable, fue porque Estados Unidos tenía un embargo contra los alemanes y no le proveían el helio que deseaban para llenar el Hindenburg, y por ende usaron hidrógeno, que es más liviano que el helio. Lamentablemente este cambio, más otros factores, causó no solo la muerte de 36 personas, sino también el fin de los dirigibles como embarcaciones de pasajeros. Número 2. El Titanic. ¿Te sorprende ver este barco legendario aquí? Bueno, como en todas las historias legendarias, tiene múltiples lados. Sí, el Titanic chocó contra un iceberg, y hubo muchos factores antes y después de esa colisión que hicieron que se hundiera. Pero una cosa que a veces la gente ignora es que, a pesar de que el barco estaba etiquetado como inundible, hubo un trabajo de construcción cuestionable, algo que ayudó a causar el accidente. Por ejemplo, un barco de este tamaño tenía cerca de 3 millones de remaches que sujetaban muchas cosas juntas, ¿verdad? Bueno, en 2015 se encontraron y examinaron un juego de remaches del Titanic, y cuando fueron examinados, se reveló que estaban compuestos de un hierro de muy baja calidad. Esto es un gran no, sobre todo para un barco inundible. Y cuando el iceberg chocó contra el Titanic, el impacto hizo que muchos de los remaches baratos se rompieran, y eso sin duda ayudó a acelerar el proceso. Otro factor fueron los compartimientos estancos. Estos se utilizan en barcos como el Titanic para ayudar a mantener su flotabilidad. El problema para el Titanic era que estos compartimientos no estaban sellados correctamente. Se suponía que iban a estar sellados individualmente. En cambio, estaban vinculados a través del techo. Así que cuando entró el agua llenó los compartimientos supuestamente sellados individualmente, y eso agregó mucha agua a un barco ya dañado, sin duda causando que se hundiera a un ritmo mucho más rápido de lo que lo hubiera hecho. Así que sí, chocar contra el iceberg fue el catalizador, pero hubo otros factores que hicieron que el famoso barco se hundiera. Número 1. Chernóbil. Hay muchas cosas que podría haber puesto de primero en esta lista, pero cuando hablamos de cosas de las que esperamos no tener que volver a oír nunca más, es difícil superar un desastre nuclear. La planta de energía nuclear de Chernóbil fue una planta nuclear en pleno funcionamiento durante básicamente una década. Fue construida en 1977 y estuvo bien durante años. Luego, el 26 de abril de 1986, una verificación de rutina de los sistemas inició una reacción en cadena que todavía se siente hasta el día de hoy, porque durante esa prueba comenzó una subida de tensión que dejó al descubierto una debilidad estructural en el reactor número 4 de la planta. La oleada mezclada con la debilidad provocó una explosión. Esto inició una reacción en cadena de más explosiones e incendios que resultaron en una fuga de radiación de la planta. Dicha radiación pasó al aire y a la atmósfera, provocando una amplia gama de destrucción invisible, así como visible con las explosiones y el fuego. Pero una de las principales razones por la que esto está de primero en la lista fueron las consecuencias. Debido a que la radiación se filtró al aire, las áreas alrededor de Chernóbil se infectaron con una radiación que era demasiado peligrosa para estar cerca. Los pueblos y áreas cercanas tuvieron que ser evacuados. La gente perdió todo debido a esto. No hubo mucho tiempo para empacar sus pertenencias. Tuvieron que dejar todo atrás. Y hasta el día de hoy, la ciudad más cercana a Chernóbil, un lugar llamado Pripyat, todavía está abandonada, y más de 300.000 personas tuvieron que ser reubicadas en áreas más seguras. Este desastre no solo volvió a solidificar los peligros de la energía nuclear, sino que demostró cuán desastroso podría ser si algo saliera mal. No hace falta decir que las naciones de todo el mundo apretaron sus protocolos de seguridad nuclear, y afortunadamente, un desastre nuclear como este no ha sucedido desde entonces. Número 10. Muerte en Bangladesh. En uno de los lanzamientos de barcos más desastrosos de la historia, 26 personas murieron después de que un barco pequeño zarpó con aproximadamente 150 pasajeros a bordo, y luego chocó con un buque de carga y se volcó. Este horrible incidente ocurrió a principios de 2021 en Bangladesh. Era un domingo por la noche en el río Chitalaquía,
a solo un puñado de kilómetros de Daca, cuando el buque de pasajeros ML Zabit al-Hassan se estrelló contra el carguero SKL-3 y se hundió en el fondo del océano. Según testigos presenciales en la escena, el carguero huyó después de chocar contra el barco. Según los medios, los esfuerzos de rescate recuperaron un total de 21 cuerpos. Una administración del distrito acordó pagar un total de $296 a cada familia de los fallecidos para cubrir los procesos de entierro. Lo único bueno de esta horrible colisión es que ocurrió inmediatamente después de su lanzamiento, por lo que unos 60 pasajeros pudieron nadar de regreso a la costa. Fueron las personas que no sabían nadar muy bien las que terminaron ahogándose antes de regresar. Número 9. 2 lanzamientos, 2 accidentes. Un astillero coreano en Weihai, China, sufrió 2 accidentes de lanzamiento en 2 años. El primer accidente ocurrió en 2009, cuando un barco transportador de automóviles y camiones se hundió durante su lanzamiento. Luego, en 2011, un buque de carga de nueva construcción se quedó en tierra inmediatamente después de ser lanzado desde un muelle flotante. Esta es una gran anomalía en el mundo del lanzamiento de barcos. Esto es especialmente cierto para los buques de cargas gigantes como esto. Realmente casi nunca fallan en un lanzamiento, y sin embargo, 2 barcos fallaron y fueron esencialmente destruidos en el mismo sitio del lanzamiento en solo 2 años. En el 2009, el barco hizo que el agua entrara en la cabina debido a una andanada rota, lo que finalmente provocó que todo el barco se volcara. Luego, en 2011, el agua entró a borbotones en las cabinas del motor y provocó que el nuevo buque de carga se deslizara del muelle flotante por sí solo y se estrellara contra el suelo. Esto plantea la pregunta: ¿qué es exactamente lo que está mal con este muelle flotante? ¿Por qué ha habido tantas fallas en este sitio de lanzamiento en particular? Quizás la gran ironía aquí es que en el sitio web del astillero, la empresa dice que su objetivo es ser la empresa de construcción naval número 1 del mundo. Número 8. Lanzamiento accidental de botes salvavidas. 2 miembros de la tripulación resultaron heridos tras el lanzamiento accidental de un barco petrolero en Chemtrans Nova. El petrolero se encontraba en la costa de Virginia cuando ocurrió el incidente. Los miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos tuvieron que ser llamados para rescatar a 2 ingenieros que habían estado trabajando dentro de un bote salvavidas cerrado, que accidentalmente se lanzó por su cuenta, y ambos ingenieros se cayeron por la borda con él. Afortunadamente, el barco de la Guardia Costera llegó rápidamente y sacó a uno de los sobrevivientes del bote salvavidas antes de rescatar al otro, que fue encontrado flotando en el agua. Las víctimas sufrieron heridas leves, incluidas laceraciones y una pierna rota, pero ambos terminaron recuperándose por completo. Lo realmente loco es que los accidentes que involucran botes salvavidas ocurren todo el tiempo en la industria marítima, especialmente durante el mantenimiento. También es muy común que haya lesiones e incluso la muerte cuando ocurren estos accidentes. Según los expertos, la mayoría de estos accidentes ocurren en embarcaciones que utilizan sistemas de liberación con carga y pescantes convencionales. Sin embargo, nuevas pruebas culpan a otras partes de los sistemas de elevación y suspensión, en particular el cable de acero que cae sobre los botes salvavidas que son más grandes. Da la casualidad de que se trata de un incidente que se informó, pero los lanzamientos accidentales de botes salvavidas son aparentemente una amenaza en alta mar. ¿Cuál sería tu reacción si de repente te arrojaran por la borda? ¿Crees que aguantarías en aguas abiertas hasta que te rescataran? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no olvides darle me gusta al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Lanzamiento de misil fallido. Los botes salvavidas no son la única cosa que puede lanzarse accidentalmente mientras estás en el mar. Un barco ruso recientemente prendió fuego al mar después de un fallido lanzamiento de misiles. El cohete salió del lanzador, navegó por el aire, luego giró hacia el barco y se estrelló contra el mar. El misil fallido casi destrozó toda la fragata cuando se estrelló contra el agua. La falla accidental fue capturada en video con alguien que decía de fondo: "Mira, el mar está ardiendo". El momento del incidente del misil no está exactamente claro, y la Armada rusa se niega a admitir lo que realmente sucedió. En un informe se afirmó que la fragata en entrenamiento de combate había probado misiles de crucero contra objetivos aéreos y marítimos. El video fue subido a un sitio ruso que comentó: "El cohete salió del lanzador vertical, se elevó a una altura de varias decenas de metros, pero no pudo alcanzar el objetivo". Lo realmente fascinante de esta historia es que la fragata fue diseñada para transportar misiles hipersónicos rusos, capaces de llegar hasta 9.817 km por hora, para destruir por completo cualquier ciudad en caso de una guerra nuclear. Evidentemente, necesitan trabajar un poco más en sus lanzamientos de misiles antes de que comiencen a disparar. Número 6. Accidente de submarino. Un submarino japonés se lanzó accidentalmente fuera del océano y chocó con un granelero, causándose daños importantes a sí mismo. Bueno, este submarino no se lanzó exactamente del agua como un delfín, por decirlo así. En realidad, salió a la superficie justo debajo
debajo del granelero, pero de acuerdo con Popular Mechanics, cuando un submarino sale a la superficie es tan peligroso como hacer retroceder un automóvil para salir de un camino de entrada en una calle concurrida. Debido a que el submarino estaba emergiendo frente al cabo Ashizuri en la costa oeste de Japón, una de las rutas de navegación comercial más transitadas de Japón, no fue una sorpresa que accidentalmente saliera de la superficie debajo de otro barco. El submarino responsable del accidente se llama Soryu. Supuestamente es uno de los mejores submarinos del mundo entero, no propulsado por energía nuclear, pero a pesar de que es un submarino tan avanzado con sistemas de armas devastadoras, todavía tiene dificultades para salir a la superficie. Y eso tiene sentido, ya que el submarino tiene aproximadamente 83 metros de largo y desplaza más de 4.600 toneladas cuando está sumergido. Se necesitan un total de 65 marineros para operar la embarcación, y puede descender hasta un máximo de casi 915 metros. Nobuo Kishi, el ministro de Defensa, dijo a los periodistas que la colisión fue extremadamente lamentable. También dijo que el submarino había perdido temporalmente todas las señales de comunicación debido al daño hecho a su mástil de antena. El barco comercial abandonó la escena, pero luego le dijo a los oficiales de la Guardia Costera japonesa que no se causaron daños y que, honestamente, su tripulación ni siquiera pudo sentir el impacto. Kishi agregó que se desconoce la causa exacta del accidente y que se está investigando. Después del accidente, 3 marineros a bordo sufrieron heridas leves y el Soryu sufrió algunos daños, pero todo lo demás terminó bien. Número 5. El vehículo equivocado. En Colorado, el primer fin de semana de abril de la temporada de primavera de 2021, vio a un hombre lanzar el vehículo equivocado directamente al lago Pueblo. Se llamó a los guardabosques de Colorado Parks and Wildlife después de que una camioneta condujera desde la rampa norte para botes directamente al lago. Según un guardabosques en el lugar, el conductor no puso el freno de mano. Sin el freno de mano, la camioneta del hombre rodó lentamente hacia el agua, hasta que se sumergió más allá del techo. Este probablemente no era el vehículo que el hombre tenía la intención de poner en el lago, pero lo más extraño de todo es que el hombre no estaba por ningún lado cuando su todoterreno fue lanzado al agua. Estaba ayudando a su amigo a lanzar un bote o recuperando un bote de otro lugar. Colorado Parks and Wildlife compartió fotos del incidente junto con un recordatorio amistoso de que las personas deben tener extrema precaución cuando se encuentren cerca de cuerpos de agua, o de lo contrario, podría cometer un error de novato como el que cometió este hombre. Tal vez fue por estar atrapado en casa durante tanto tiempo debido al COVID-19 o tal vez solo por puro olvido. Cualquiera que sea el caso, dejó su vehículo en una pendiente empinada que apuntaba directamente al lago, y el vehículo realmente rodó hacia el lago como una pelota de fútbol rodando por una colina. Me pregunto cuáles fueron sus primeros pensamientos cuando se dio cuenta de que faltaba su camioneta. Número 4. Accidente en un ferry. Un hombre quedó con heridas graves después de un desastre en la rampa de carga de un ferry de Columbia Británica. En este caso, el ferry no tuvo la culpa. Cuando el Coastal Renaissance atracó en el puerto de Sawasin y los autos comenzaron a salir de la rampa, el último vehículo almacenado en la cubierta superior salió directamente de la rampa, atravesó una barrera de concreto y luego cayó en picada 9 metros sobre la cubierta inferior. Fue un incidente totalmente extraño. A veces, atracar puede ser tan peligroso como zarpar. Se llamó a los servicios de emergencia y el conductor del vehículo fue trasladado a un hospital local en estado crítico. En este momento, no se ha dado ninguna razón por la cual el conductor se salió de la rampa a toda velocidad. Probablemente no lo hizo a propósito, pero de nuevo, nunca se sabe. El ferry se retrasó brevemente y luego las operaciones en la terminal volvieron a la normalidad. Según la policía local, el conductor pudo hablar con los socorristas cuando llegaron, pero lamentablemente no se ha divulgado información sobre si alguna vez se recuperó del desastroso accidente. Número 3. Accidente en lanzamiento. Un divertido día de motos acuáticas se convirtió en una tarde de terror cuando Laura Thomas, de 26 años, se perdió por completo el lanzamiento y tuvo un terrible accidente. Según el hermano de Laura, su novio fue a buscar la caravana para guardar los esquís, y cuando estaba metiendo la caravana en el agua, estaba demasiado oscuro y Laura no lo vio. Pasó por delante del embarcadero en su moto acuática y luego se estrelló contra un árbol. Fue encontrada la mañana siguiente flotando en el agua por una buena samaritana, una niña de 12 años cuya familia vive cerca, 14 horas después de perderse el lanzamiento del barco. Probablemente no pudo ver nada, condujo su moto acuática a través de la oscuridad y luego debió chocar contra la orilla y después contra un árbol antes de caer de nuevo al agua y pasar toda la noche balanceándose como una rama. Su hermano Alexander Thomas dijo en los informes, tenía algunos daños en la barbilla y grandes laceraciones, algunos cortes y raspaduras en el pecho, así que creemos que golpeó el árbol y quedó inconsciente de inmediato, por lo que no experimentó ningún dolor. Sorprendentemente, Laura no estaba realmente
totalmente muerta cuando los operadores de rescate la sacaron del agua. Tenía una temperatura de solo 25 grados centígrados y no respondía. Fue enviada al hospital, donde murió 4 días después. Número 2. Lanzamiento accidental de misiles. En otro lanzamiento accidental de misiles, el ejército iraní es responsable de la muerte de 19 marineros, después de que un ejercicio de entrenamiento en el Golfo de Omán salió terriblemente mal. Era un domingo por la tarde cerca del puerto de Yazd, a casi 1.271 kilómetros de Teherán. La operación se estaba llevando a cabo con varios buques de la armada diferentes. En realidad, fue la nave de apoyo ligero Konarak la que terminó siendo la verdadera víctima aquí. El barco había estado colocando objetivos en el agua para que otros barcos dispararan cuando fue golpeado accidentalmente por uno de sus propios barcos. El ejercicio de entrenamiento fue un fracaso total. De las aproximadamente 40 personas a bordo, 19 murieron y 15 resultaron heridas. Los marineros estaban disparando misiles antibuque durante el ejercicio y los involucrados culparon al error humano por el accidente. El barco que fue alcanzado había sido revisado en 2018 y era uno de los principales buques de la armada iraní. Su destrucción a manos de fuego amigo fue un gran golpe para la credibilidad de Irán como potencia marítima. Es probable que la embarcación no sea reemplazada en los próximos años. Número 1. Accidente de barco en Rocky Point. Un hombre escapó por poco de la muerte después de perder el control de su vehículo mientras intentaba sacar su bote del muelle de Rocky Point. Todo el incidente fue capturado en video, mostrando el momento exacto en el que el hombre fue básicamente atropellado por su propio auto. Ya había enganchado el bote a su vehículo, estaba dentro del barco, en el volante moviéndose inquieto con algo, cuando de repente su coche empezó a rodar hacia atrás. Presa del pánico, el hombre corrió a través de su bote, saltó por la parte delantera, chocó contra la parte trasera de su vehículo y rodó fuera del camino justo a tiempo para que la llanta no lo atropellara y le aplastara el cráneo. Tuvo una suerte increíble de no morir en el lanzamiento del barco. No puedo decir lo mismo de su vehículo, que definitivamente se perdió después de rodar hacia el agua, pero al menos él estaba vivo. Lo que sucedió aquí es que el hombre probablemente se olvidó de poner el freno de mano. Como todos sabemos, los lanzamientos de barcos son bastante empinados y bastante resbaladizos. Sin el freno de mano, e incluso a veces con el freno de mano, no hay garantía de que tu vehículo no vaya a rodar hacia atrás y hundirse, y es mejor no estar en su camino si eso sucede. Número 10. Jet ski golpeado por un bote. ¿Qué tan peligroso crees que es el jet ski? Probablemente veas muchas fotos de personas que se divierten juntas en el agua, pero ¿sabías que este deporte puede ser mortal? En un incidente, un hombre que intentaba divertirse en una moto de agua murió cuando fue golpeado por un bote de 9 metros. El bote transportaba a unos 15 pasajeros en el momento del incidente, pero lo realmente impactante es que a pesar de que el bote estaba lleno de pasajeros, quien quiera que conducía el bote siguió adelante después de atropellar al pobre sujeto. Lo atropellaron y huyeron, y trataron de escaparse de la escena del crimen. Aún más increíble es que la policía no atrapó a los perpetradores. Ofrecieron una recompensa de $5,000 a cualquiera que tuviera información que pudiera llevar al arresto del conductor, pero no se hizo nada. Suena como un caso de un detective en un programa de televisión de policía de los 80, ¿verdad? Pero sucedió en realidad y pasó en Florida, la capital de los deportes acuáticos en Estados Unidos, frente a la costa de Miami, y debería ser una lección para todos nosotros. Si quieres divertirte, ten cuidado o podrías ser atropellado por un bote. Número 9. Accidente de superestrella. Puede que reconozcas a Cliff Simon, del programa Stargate SG-1. Interpretó al villano Baal y era un favorito de los fanáticos, pero desafortunadamente para sus fanáticos, para él y su familia, murió en marzo de 2021 después de sufrir un accidente en una playa de California mientras intentaba practicar kitesurf. Tenía 58 años cuando bajó a Topanga Beach para divertirse un poco bajo el sol. Cliff, nacido originalmente en Sudáfrica, fue un atleta estrella. Era un nadador entrenado e incluso se había calificado para estar en el equipo olímpico internacional británico en 1984, pero nunca llegó a los Juegos Olímpicos y en cambio se unió a la Fuerza Aérea Sudafricana antes de trabajar como instructor de windsurf y eventualmente actor. Por desgracia, el atletismo de toda la vida de Cliff no pudo salvarlo de la tragedia que lo esperaba en la playa ese día. No sabemos exactamente qué sucedió, ya que su esposa se negó a hacer públicos los detalles del accidente, pero teniendo en cuenta que los accidentes más frecuentes con kitesurfs implican caerse y estrellarse contra el agua o chocar con cosas como rocas y barcos, es seguro decir que Cliff Simon no tuvo un final muy agradable.
Número 8. Tetrapléjico en wakeboard. Un día de wakeboard se convirtió en un día de horror cuando Brad Smith, de Nueva Zelanda, se rompió la vértebra C4 y quedó tetrapléjico de por vida. Eso significa que estará en una silla de ruedas, a menos que los científicos en el futuro presenten algún tipo de milagro médico. El accidente ocurrió en Florida, cuando Brad intentó hacer una doble voltereta hacia atrás mientras entrenaba en el parque de wakeboard más grande del mundo, ubicado en Lake Ronix en Orlando. El joven de 27 años falló la voltereta y aterrizó de tal manera que su médula espinal quedó lesionada sin posibilidad de recuperación. Según el Daily Mail, solo tiene un 2% de posibilidades de recuperar las habilidades motoras de la mitad superior de su cuerpo. Imagínate literalmente convertirte en un lisiado por el resto de tu vida solo porque querías hacer una voltereta hacia atrás en el agua. Para Brad, eso debe ser devastador. Desde el accidente, Brad se ha estado recuperando en el hospital. Todavía está tratando de recuperar la capacidad de respirar sin estar conectado a un ventilador. Durante mucho tiempo también sufrió una infección de neumonía, pero con suerte será dado de alta pronto y podrá seguir adelante con su vida. Brad ha practicado wakeboard profesional durante la última década, dividiendo su tiempo entre Nueva Zelanda y Estados Unidos. Lamentablemente para Brad, parece que sus días de wakeboard han terminado. ¿Crees que los científicos y los médicos alguna vez encontrarán una forma para que los tetrapléjicos vuelvan a caminar? Podría involucrar extremidades robóticas u otras tecnologías avanzadas. ¿Tú qué piensas? Déjamelo saber en los comentarios y recuerda suscribirte para ver más videos intensos como este. Número 7. Rayo mata a surfista. Katherine Díaz, posiblemente la mejor surfista de todo El Salvador, murió mientras entrenaba para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021. Nunca creerás la forma en que Katherine murió. Todo sucedió después de que ella ingresara al agua en la playa del Tunco, a aproximadamente 16 kilómetros de la ciudad capital de San Salvador. Estaba en su tabla, se estaba preparando para enfrentar algunas olas y de la nada, Katherine fue alcanzada por un rayo y murió. Un rayo cayó del cielo, se estrelló contra la cabeza de Katherine y la joven de 22 años murió en el acto. Esto es trágico por innumerables razones. Fue devastador para la comunidad de surfistas, devastador para la comunidad de El Salvador y, por supuesto, devastador para los amigos y la familia de Katherine. Todo el mundo espera ser devorado por un tiburón o picado por una medusa mientras navega. Lo último que esperaba Katherine era que un rayo la matara. Los rayos que matan a los humanos son también extremadamente raros. En Estados Unidos, cerca de 50 personas mueren cada año después de ser alcanzadas por un rayo. La mejor forma de evitar una tragedia como esta es que cuando escuches un trueno, sal del agua inmediatamente. Número 6. Tragedia en un velero. 5 miembros del Club de Yates de San Francisco murieron en un brutal accidente frente a las costas de California en 2012. Se le ha llamado la mayor tragedia en la historia del club, que se fundó en 1869. Un velero del club había estado navegando cerca de un pequeño grupo de islas volcánicas deshabitadas llamadas Farallones a 45 kilómetros de San Francisco. Durante la carrera, el velero se estrelló accidentalmente contra unas rocas que sobresalían del agua. Esto sucedió después de que un oleaje enorme derribara a la mayoría de los miembros de la tripulación. Cuando el velero chocó contra las rocas volcánicas, ya era demasiado tarde. Solo 3 de los 8 miembros de la tripulación sobrevivieron al incidente, y el velero quedó totalmente destrozado y varado en las rocas. Que sea una lección para todos nosotros. El océano puede ser un lugar muy peligroso. Número 5. Fotografía submarina. Un británico estaba practicando un par de sus pasatiempos favoritos mientras estaba de vacaciones en Ibiza. Estos pasatiempos terminaron llevándolo a la muerte, ya que su cuerpo inconsciente fue sacado del océano y los paramédicos no pudieron salvarle la vida. La tragedia ocurrió mientras Kevin Smith practicaba fotografía submarina cerca del popular balneario de San Antonio. Le encantaba la fotografía submarina y le encantaba el snorkel. Para Kevin, no podría haber habido una mejor manera de pasar la noche, pero las cosas salieron mal cuando experimentó dificultades bajo el agua. Es imposible decir exactamente qué sucedió mientras estuvo allí. Podría haberse quedado sin aire o haber tragado un poco de agua accidentalmente mientras intentaba tomar una fotografía. En cualquier caso, el hombre de 35 años se ahogó mientras tomaba fotografías. Probablemente no sea un consuelo para su familia, pero al menos murió haciendo lo que amaba. Si murieras haciendo lo que amas, ¿dónde preferirías morir? ¿Comiendo pizza? ¿Paseando a tu perro? ¿Tomando fotografías bajo el agua? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Accidente en pesca submarina. La pesca submarina es quizás una de las cosas más peligrosas que se puede hacer bajo el agua. Después de todo, estás casi ciego en la oscuridad del océano empuñando una lanza de metal gigante que disparas como un arpón.
puede suceder un desastre, y esto le sucedió a un hombre que tuvo la suerte de poder alejarse nadando de su accidente de pesca submarina con vida, pero no escapó totalmente ileso. Este sujeto se hirió con una lanza en la cara mientras estaba bajo el agua. No está claro exactamente cómo la lanza atravesó su rostro, pero terminó entrando por su mejilla izquierda y saliendo por su mejilla derecha. La pistola de pesca submarina debe haberse disparado por accidente. El hombre, que no ha sido identificado, se disparó en la cara, pero a juzgar por las imágenes, la lanza de alguna manera le atravesó la cara. Indudablemente vivirá, aunque no sin sufrir un malestar extremo y un dolor agonizante. Y es por eso que nunca debes jugar con armas, especialmente bajo el agua. ¿Qué crees que sea preferible? ¿Que te disparen en la cara con una lanza o que te ataque un tiburón mientras buceas? Es una pregunta digna de debate, aunque quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Número 3. Rescate de kayak. En el condado de Scott, una aventura en kayak terminó en tragedia cuando una mujer y su prometido sufrieron un accidente mientras navegaban en kayak por el arroyo Elkhorn Creek. La pareja pasó inesperadamente por encima de la presa Great Crossing y fueron arrastrados por debajo del agua. Y si no fuera por el pensamiento rápido de un buen samaritano, ambos kayakistas seguramente hubieran muerto. J.C. King conducía a casa desde el trabajo cuando vio que el accidente se desarrollaba ante sus propios ojos. Conducía cerca de la presa Great Crossing cuando vio a Eduardo Ponce y su prometida dirigirse directamente hacia el borde. Eduardo no logró salir, pero la mujer pudo ser rescatada cuando King llegó a la orilla y la pudo sacar fuera del agua, pero ya era demasiado tarde para su futuro esposo. No pudieron hacer nada más que mirar con horror cómo a Eduardo lo golpeaban troncos sueltos y otros escombros que caían por el costado de la presa. Su prometida gritó su nombre y suplicó ayuda, pero no había nada que hacer. Incluso los bomberos tuvieron dificultades para sacar a Eduardo del agua cuando finalmente llegaron al lugar. Los primeros socorristas en responder llevaron a Eduardo a tierra firme, pero ya era demasiado tarde, aunque igual intentaron resucitarlo, y según el forense del condado de Scott, fue declarado muerto a aproximadamente las 8 p.m. Se suponía que la joven pareja se casaría solo 2 meses después de su viaje en kayak. Número 2. Pesadilla de rafting en aguas bravas. Los propietarios de una empresa de rafting en aguas bravas fueron encarcelados en 2013 tras la implacable campaña de los padres de una colegiala británica que se ahogó tras ser arrojada desde un barco abarrotado. La niña tenía solo 9 años y estaba de vacaciones con su familia en Turquía. Los veraneantes habían pensado que sería divertido hacer rafting, pero no fue muy divertido cuando su balsa volcó mientras bajaban en unos rápidos. Culparon del accidente a la imprudencia, diciendo que los propietarios turcos de la empresa fueron negligentes y que el viaje nunca debería haber sido descrito como una experiencia familiar, porque obviamente no era adecuado para niños. Desde entonces, el cabildeo de los padres provocó el cierre de la empresa de rafting y el encarcelamiento de sus propietarios. Y para ser honesto, los dueños de la empresa no tenían un caso muy bueno en su defensa. Según el Daily Mail, se descubrió que estaban vendiendo un DVD de recuerdo por más de $40, donde mostraban imágenes dramáticas de vigas arrojadas desde botes que se estrellaban contra las rocas. Estos barcos fueron diseñados para transportar un máximo de 8 pasajeros, pero a menudo se llenaban con más de 12 personas. Ese sobrecupo para obtener unos dólares extra por viaje les costó caro a los propietarios de la empresa, ya que se pudrieron en prisión durante casi 6 años. Incluso ahora que están fuera, no volverán a ser los mismos que antes, porque su negocio desapareció. ¿Crees que obtuvieron lo que se merecían o fue un castigo demasiado severo? Número 1. Desastre de buceo en cuevas. En febrero de 2014, 2 buzos perecieron a una profundidad de más de 91 metros, mientras buceaban en unas cuevas de Noruega. Las autoridades en ese momento afirmaron que era demasiado difícil recuperar sus cadáveres. Esto no impidió que 4 amigos de los muertos ingresaran al sistema de cuevas y recuperaran los cuerpos ellos mismos. 7 semanas después del fatídico accidente, descendieron a las oscuras y heladas aguas para recuperar los cuerpos de sus amigos. Esta es una de las cuevas más horripilantes del mundo. En realidad, no es más que un estanque en la superficie, pero si te sumerges en el estanque y continúas nadando durante casi 1.6 kilómetros, eventualmente emergerás dentro de una cueva enorme, en un lugar muy popular para los aficionados al buceo que quieren admirar la gruta subterránea. Pero es solo un lugar al que debes ir si estás capacitado y experimentado. Puede ser una trampa mortal. Los 2 amigos finlandeses que murieron formaban parte de un equipo de 5 hombres que se embarcaba en una inmersión de 5 horas a profundidades de más de 91 metros. Solo 3 de los amigos lograron salir de esa cueva, y lo hicieron con una enfermedad por descompresión debilitante. Y sí, los amigos lograron sacar los cuerpos de los fallecidos. Fue una operación que se prolongó durante 5 días. Gracias por ver el video.
¿Qué es lo peor que has visto mientras practicabas deportes acuáticos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si disfrutaste el video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte, dejar un pulgar arriba y activar las notificaciones para ver más videos increíbles como este.